Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Forero y hoy vengo a hablarles sobre el duelo. Fue un tema que vimos hace dos clases y la verdad lo encuentro muy interesante. En la clase vimos los tipos de duelo y más relacionado con las familias que tenían que enfrentar situaciones con integrantes, más que todos sus hijos, con discapacidades y cómo era enfrentar este duelo. Para mí fue muy interesante saber lo que era el duelo, que no era solamente lo que yo entendía, que era cuando las personas tienen que enfrentar situaciones difíciles, cuando un familiar muere o suceden tragedias, enfrentan un duelo, pero no es solo eso. Eso también es cuando nosotros como personas enfrentamos situaciones difíciles, tenemos que enfrentar malos hábitos, tenemos que dejar de ver personas, enfrentamos un duelo con nosotros mismos, tenemos que llevar como un proceso de aceptación. Eh, Algunos de los duelos, bueno, los duelos que vimos en clase, me parecieron muy interesantes y todos tienen sus características, pero eran más ligados con las familias que poseían, bueno, tenían que afrontar la vida con un hijo con discapacidad y cómo era el proceso de duelo de los padres a lo largo de todo este proceso. Bueno, el primer duelo era la negación, en el que los padres tenían una fuerte dificultad al afrontar de que su hijo tenía una discapacidad. Tenemos la de duelo, eh, el duelo de culpa, en el que los padres eh, afrontaban de que su hijo tenía discapacidad, pero lo llevaban a a una sobreprotección extrema. El duelo crónico, en el que los padres no aceptaban por completo de que sus hijos fueran discapacitados y les sobreexigían demasiado, haciendo que pues el niño se sintiera mal consigo mismo y sí, como lo hacían sentir inútil. Y en los ejemplos que la profe nos mostró, la verdad es que había un ejemplo bastante denso, en mi opinión, en el que el padre le exigía a su hijo jugar unos deportes, hacer las tareas, o creo que era así, de hacer las tareas, y el niño pues no podía, no lo lograba. Y le decía, lo llamaba tonto, que no podía, que no era discapacitado, que sí podía. Y la verdad es un poco sino muy difícil escuchar y leer esas historias. Y por último, el desorganizado, que mezclaba todos los tipos, pero no, se saltaban muchos de los pasos de la etapa del duelo y en sí nunca llegaba a ningún resultado, saltándose etapas de ira, aceptación, de depresión, a negación, de negociación, aceptación y así viceversa, haciendo que pues, el proceso nunca avanzara y pues no tenía una evolución. Para este video yo realicé un dibujo en el que pues bueno, intenté pragmar lo que eran las etapas del duelo. En la primera pues está la negación, luego sigue la ira, lo siento, no lo muestro, la negociación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Bueno, es muy importante conocer las etapas del duelo, la verdad pues para mí, yo también enfrenté una etapa de duelo hace un año, que perdí a mi abuelita y me encontró, pues, digamos, con esta información. No sabía lo que era una etapa de duelo y siento que hice un repaso de mi proceso a lo largo de este ciclo, y la verdad siento que lo afronté muy bien. Fue muy difícil, pero la verdad toda esa información también fue muy útil para mí y doy gracias a la clase. Y bueno, en un principio pues eso sería todo por hoy acerca del duelo. Y muchas gracias. Se ven para el próximo video, si no estoy mal, no va a ser un video, sino será un folleto que voy a subir al canal, donde explicaré el próximo tema, que fue el último que vimos en clase relacionado con, bueno, el penúltimo que vimos en clase, que fue relacionado con el, la sociedad, bueno, sociedad, los LGTBIQ. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches.